algo quieres alcanzar en esta vida. Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Qué felicidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo este programa, este espacio en Canal 10, el 10 TV, un excelente canal, un excelente equipo de profesionales y de seres humanos. Así que estamos haciendo Gente en Casa, un programa para la familia. Bueno, vamos a saludar a Eliana, a Macarena, a Paulo, a Fede, a Neri, que son nuestro equipo, y también a Pamela. Bueno, vamos a comenzar con un invitado que nos cuesta conseguirlo. Es un gran esfuerzo de producción. El licenciado Fernando Peiró, que siempre está dando sus seminarios, está viajando por el mundo y bueno, entonces... Qué lindo, la verdad la verdad que es hermoso, pero bueno, pues te pescamos cuando te quedas, Fernando, así que realmente... Yo me voy de nuevo. Ya te vas de nuevo. El 27 me voy a España ya. Sí. Tengo un entrenamiento de liderazgo para... Pero vas y volvés. Sí, voy... Sí. Tengo un entrenamiento de liderazgo, desde el día 27 voy a Buenos Aires voy a España. Sí. Específicamente en Sevilla, a un grupo político para trabajar sobre liderazgo, distintas modalidades de dirección. Y el 7 estoy de regreso. El 8 tengo un entrenamiento acá de 400 jóvenes sobre emprendedurismo también. Qué lindo. Así que bien contento. Bueno, dos temas muy actuales, ¿no? El tema del líder político y el emprendedurismo, que está tan de moda y es tan importante, ¿no? Capacitarse para eso. Ahora, el líder político, Fernando, ¿cómo ves vos, que sos un especialista en este tema de liderazgo y que sos autor de libros también? ¿Cómo ves el tema del liderazgo político en la actualidad? ¿Cuáles son las fallas que tienen nuestros líderes? Yo creo que más que fallas, lo que habría que enfocarse no es en las fallas, sino en cuáles son las virtudes que se deberían trabajar. Ajá, perfecto. Siempre lo positivo. Sí, porque yo creo que cuando hablamos de fallas, en realidad estamos empezando a juzgar más de lo debido. Exacto. Y por ciento, cuando juzgamos, nos posicionamos viendo tal vez lo que no nos sirve. Exacto. Por tanto, creo que una de las cosas que yo creo, al menos en toda esta experiencia que he tenido aquí en Costa Rica, incluso estuve con un expresidente de Nación, trabajando con su grupo político y demás, uno de los temas cruciales creo que es el tema de trabajar en la política cuando de verdad hay vocación. Creo que este es un tema fundamental. Sí. Mucha gente se mete en la política, pero no porque realmente sea un político o tenga vocación, sino porque simplemente hay intereses que son más bien de tono personal. Claro. Entonces, si no hay vocación y no hay una mirada hacia la humanidad o hacia el grupo social, es muy difícil que realmente sea un buen político. Eso es la verdad, por más que pueda ofender, la gran verdad es que mucha gente está por los intereses personales que por la sociedad. Vos sabés que yo he notado, he leído mucho sobre el tema de marketing y bueno, he leído tus libros también, ¿no es cierto? Por supuesto, fundamentalmente. Y siempre haces mucho hincapié y la tendencia se hace hincapié en humanizar, ¿no? En la importancia que tiene el otro, no solamente tener técnicas como para liderar, sino también ser un verdadero líder. Es que no se puede ser líder hacia afuera si es que no es líder por dentro. Es decir, claro. Nosotros primero lo que tenemos que lidiar son justamente nuestras emociones, nuestra manera de pensar y en función de eso también nuestra manera de actuar, que siempre está cristalizado en función de esos pensamientos y esa manera incluso de hablar tiene que ver. Por darte un ejemplo, Argentina, cuando uno llega a Argentina, ¿cómo estás? Preguntas. Y el otro te dice, en la lucha, tirando para no aflojar. Que es cruel y mucha, todavía le agregamos. Y que es cruel y mucha todavía. Y el otro dice, menos mal. Es decir, todo es malo y eso es menos malo, pero sigue siendo malo. Yo tuve el honor y la gracia, ¿por qué no? La celebración también de estar 10 años en Costa Rica viviendo. Y en esos 10 años, y a gente que no se conoce, uno le pregunta, ¿cómo estás? Y te dicen pura vida. Y el otro dice, qué dicha. Por eso ha sido considerado por 2 años consecutivos el país más feliz del mundo. Ajá. No es que se la pasan bailando salsa, sino hay una actitud, una predisposición que el mismo lenguaje hace a las personas. Por eso que el lenguaje, si lo vemos desde un tratamiento del coaching o desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, el contexto del lenguaje implica la gran oportunidad que tenemos de transformar nuestras vidas, porque el lenguaje no es inocente, crea realidades
Exacto. Por tanto, es generativo y desde ese punto de vista nosotros, la manera de decir las cosas es un tema fundamental. Por eso me dice qué es lo que está mal. Más bien lo que hay que ver es qué es lo que podemos modificar o cuáles son los aspectos virtuosos que se tienen, ¿no? Por eso que te decía, como recién bien decía, el tema que el liderazgo hoy está enfocado tal vez desde siempre, pero más ahora, tal vez porque hay una humanidad que está exigiendo, es el tema justamente de que esto sea humanístico, que el liderazgo implique el nosotros y no el yo. Exacto. Este es un tema importantísimo. Mira, aquí estamos viendo, esto va a ser un anticipo, porque después lo vamos a poner completito. Es un anticipo y una sorpresita que le tenemos a gracias, de verdad me sorprendiste. Tenemos una sorpresa para nuestra audiencia, que realmente siempre es un regalo, así que muchas gracias. Ahora tenemos este anticipo y la gente dice, ¿qué será esto? Bueno, nosotros ya después... Me sorprendiste, te agradezco mucho. Vamos a, antes de ir a la pausa, vamos a ponerlo completito. Fernando, vamos a hablar también sobre un tema que es importantísimo. Vos bien decías que hay que comenzar por uno, siempre correcto, lo decís, ¿no? Siempre, sí. Comencemos por nosotros. Y bueno, pero nosotros somos una suma de muchas cosas que nos han ido pasando. Claro, somos nosotros y las circunstancias. Y las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Y también nosotros somos una historia, tenemos una historia de vida, una historia que muchas veces hay que ir andando y desandando, ¿no? Exactamente. Y en eso se está hablando mucho ahora, y yo he visto también que vos lo abordás este tema siempre con mucho profesionalismo, el tema del niño interior, el niño ¿no? interno, ¿Qué es el niño interior y cómo se lo sana a ese niño? Bueno, vamos a hacer algunas explicaciones sobre eso. Sí. El niño interno o el niño interior es más bien una representación mental que nosotros contamos con ese contexto en toda nuestra vida. Nace cuando nosotros empezamos de niño a tener nuestras experiencias de la vida. Por supuesto, no tenemos herramientas en ese tiempo, en ese momento. Por tanto, quedan muchas cosas guardadas, tal vez por esa dificultad de no haberlas resuelto, que se presentan en el momento actual, con ese niño que no está, que no tiene luz en algunos aspectos, ¿no? Es decir, está en algún rincón no luminoso y actuamos así. Entonces, cuando hay una situación donde terminamos deprimidos, enojados, cualquier cosa, cualquier emoción que nos lleve a estar no tan iluminados, tiene que ver con ese niño que vivió una experiencia del pasado real y que no ha resuelto las cosas. Esto es desde el temor al miedo, por ejemplo, a la luz, el miedo a la oscuridad, que sencillamente viene un adulto, enciende la luz y ya está. Pero antes el niño en ese tiempo, cuando hay oscuridad, hace un mundo de misterio. Claro. Pero bueno, por ahí uno queda con ese miedo, temor. Hay cosas sencillas como, por ejemplo, haz de cuenta, me pasó un caso en una sesión yo doy sesiones de liderazgo individuales, y me pasó una vez un comentario de una de las personas que me decía que tenía miedo al abandono. Resulta que empezando a indagar sobre su niñez, encontramos que había ido al dentista y que el padre se había olvidado de retirarle un horario específico. Mira vos. Se fueron todas las personas que estaban por atenderse con el dentista, y al final tuvieron que llamarlo al padre para que la pase a buscar a la hija porque se había olvidado, ¿no? Eso quedó un trauma. Por tanto, tal vez el padre grande, no le dio tanta trascendencia. Claro, no le dio tanta trascendencia, es cierto, que eso es lo que pasa. Entonces la persona, en este caso una mujer, tenía un miedo importantísimo con respecto al abandono. Este es un tema que después lo va a ver en las parejas, y lo va a ver en los amigos, pero es algo que no resolvió en su infancia. Claro. Por tanto, esa representación mental del niño es importante tenerla, muy importante. De hecho, no solamente se habla esto desde el nivel del liderazgo, desde el coaching, y más sobre todo en la psicología, sino también hasta los mismos poetas hablamos del niño. Es un tema fundamental. Por tanto, una de las cosas fundamentales en el desarrollo del niño, tú me decías recién de sanar. Bueno, yo no creo en eso. De sanarlo. No creo en eso. No. Sencillamente porque creo que el decir voy a sanar algo, voy a sanar mi alma, voy a sanar mi niño, en realidad lo que está pasando es que estoy
predisponiendo mi manera de actuar o caminar Sí. hacia el pasado Ajá. con esa idea que yo soy enfermo o que estoy enfermo en algo. Entonces, sanar significa que está algo que no está Que sano, algo- ¿vale? exacto. Entonces yo lo trabajo al tema haciendo primero un cambio paradigmático en el concepto. Sí. Entonces, para mí no es lo mismo decir voy a sanar al niño que voy a iluminar las Ajá. situaciones de que el niño ha pasado con dificultades. Perfecto. Pero también está el otro niño, el niño Sí. alegre, el niño contento, el niño que sabe perdonar, que es fácil, que se conecta, que está conectado con la creatividad, por Eso ejemplo. ya Pero ese forma niño parte también de está. su, Es de el- su forma de ser. Es el verdadero niño, Sí. el niño libre, el niño que Sí. está lleno de amor, el niño que no ve diferencia, el niño que unifica. Es ese niño que también tenemos. Y surge cuando tenemos esos momentos en los cuales nosotros acariciamos el alma, cuando pintamos, cuando dibujamos, cuando somos creativos. Y esto es aplicable cuando hay problemas, Sí. cuando hay dificultades, adversidades, donde ese niño crea situaciones nuevas. Entonces la resolución del conflicto muchas veces tiene que ver con la creatividad del niño, Sí. que está posicionado desde el adulto, por eso que el adulto tiene que comandar a ese niño, Sí. y no que el niño lo comande, porque si no sería un lío. Exacto. Imagínate. Tomar un- las riendas de la Claro, vida. Imagínate que un Sí. niño le tome la rienda a los padres. Claro. Bueno, lo mismo pasa con el niño interno. Sí. Entonces nosotros tenemos que tomar las riendas Las de esto e ir haciendo que el niño vaya teniendo la seguridad que ha perdido en esos tiempos de la infancia real. ¿Y cómo se logra eso? Uno tiene que hablar con ese niño. Correcto, hay que empezar. Es nuestro ser, en hay realidad, muchos ¿no? El ejercicios. ser, Es un claro. ser nuestro. Es el ser, Que sí. está ahí en ese pasado. Sí, sí, sí. Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, tú recién sacabas ahí Sí. una imagen. Ya, sorpresita. Bueno, ese es una de las cosas que dentro de mi de ese momento donde yo exploro mi vida, Sí. empiezo a descubrir estas cosas del niño. Una Sí. son los talentos. Entonces los talentos tienen una representación con el niño. Sí. Porque nosotros jugamos, el aspecto lúdico es un aspecto del niño. Eso lo puede llevar a la pareja, se lo puede llevar a la relación con los niños que uno tiene como hijo, lo puede llevar a la relación con los amigos, a la educación, a muchos lados. Porque es importante el tema del proceso lúdico y por tanto, eso de mirar hacia adentro es algo muy genuino cuando de verdad empezamos a cabalgar hacia adentro o a hacer un peregrinaje hacia el pasado, Sí, sí. donde empezamos a encontrar todas aquellas cosas que nos modifican nuestro estado natural de ser, que es la paz, la tranquilidad. Claro. Entonces, cuando nosotros estemos en un momento difícil, hagamos de cuenta estamos deprimidos, lo que hay que hacer es conectar con el pasado. Entonces, Ajá. desde lo más reciente, a Sí. ver qué me pasó que me deprimió de la misma manera que estoy hoy deprimido. Hagamos de cuenta para alguien que está escuchando. ¿Por qué me pasa ¿Por qué esto? me está pasando esto? ¿Cuál es la razón? Entonces voy y me fijo, esta razón viene de otro suceso anterior, y voy yendo hacia atrás hasta llegar al niño, donde aparece la primera experiencia sobre eso mismo. Entonces, ¿por qué estoy inseguro en tal cosa? Bueno, me fijo, descubrimos este ejemplo, por ejemplo, Sí. que te decía de la señora que se sintió abandonada Sí, por el sí. padre. Cuando uno descubre eso y perdona eso, es decir, pone luz en ese lugar donde hay sombra, se libera. Entonces, no es una cuestión de liberación, no de sanación. Tiene mucho que ver también con el tema del psicoanálisis, ¿no? Correcto. Claro, las técnicas que utiliza el Pero es hasta la Biblia incluso. Sí, En la a Biblia ver. dice que el cielo solamente uno puede llegar, o se abren las puertas del cielo con actitud de niño. De niño. Bueno, es en todos lados, los poetas, los profetas, los psicólogos, en todas las generaciones de psicología, Sí, todas las corrientes, la filosofía positiva, la psicología positiva, el coaching, todos hablamos en cierta manera del niño. Exacto. Y es más, cuando nosotros nos ponemos en el lugar del niño y hacemos una conexión en la alegría del niño, es decir, por ejemplo, ¿cuál fue un momento de tu infancia que ha sido muy feliz? Sí. Por ejemplo, que las personas se imaginen este momento, cierre sus ojos y se imagine cuál es el momento de su infancia más feliz. Cuando se conecta emocionalmente, no solamente visualmente. Sí, sí. Cuando se conecta emocionalmente, lo ideal sería, le voy a dar un ejemplo Sí. en PNL. Sí, sí, sí. Por ejemplo, PNL significa programación neurolingüística, que nos ayuda, por ejemplo, a traer recursos a nuestra vida actual que nos sirven para modificar muchas de nuestras actitudes, e incluso ver o tener una percepción diferente de las situaciones que podríamos llamar difíciles, que para mí serían desafíos, ¿no? Sí, sí. Entonces, nos imaginamos un momento de mucha felicidad en nuestra vida. Vamos a tomar en este caso el niño, un momento de la niñez que haya sido de mucha felicidad.
Cuando lo logremos, vamos a poner, con esta mano, vamos a tocar este dedo, así. Apretar la yema del dedo izquierdo con la derecha. Sí. Cuando tengamos la imagen, la sensación emocional, Sí. apretamos este dedo, cualquier lugar. Yo sugiero aquí el dedo, después de explicar por qué. La imagen de la felicidad. La imagen de ese momento de felicidad del niño, voy a conectarme emocionalmente, ¿sí? Con mi corazón todo dispuesto y voy a anclar aquí, voy a apretar este dedito, ¿sí? Sí. Y toda la emoción la voy a poner aquí. Y cuando la tenga aquí, esta emoción, voy a soltar. ¿Vale? Ajá. Es un ejercicio. Sí. Un ejercicio más completo sería poner la emoción aquí Sí. y declarar una frase que represente eso. Hagamos de cuenta. Pongo la mano aquí y digo seguridad. Hagamos de cuenta. O éxito, alegría, felicidad. La palabra que represente el momento. Sí. Cuando eso sucede, yo aquí he creado un anclaje. Yo lo puedo poner en otro lugar del cuerpo, hagamos de cuenta acá, acá, acá. Sí. Pero en este lugar nadie se da cuenta. Entonces cuando yo estoy triste y estoy en una reunión, Ajá. yo al apretarme aquí cierro los ojos y menciono la palabra mentalmente, aunque sea, que yo he provocado este anclaje en el dedo. Sí. Entonces cuando estoy deprimido y aprieto aquí y menciono la frase, hagamos de cuenta, seguridad. O felicidad o alegría, lo que fuere, me conecto con la emoción de ese niño del pasado. Sí. Me conecto con esa emoción. Sí. Y yo salí de la emoción anterior en la cual estaba, que muchas veces es difícil. Cuando uno está deprimido, por la angustia. Esa angustia empieza a invadir el cuerpo, porque es una sustancia química que invade el cuerpo. ¿Y la angustia qué es? ¿Es una inseguridad? Y la angustia simplemente es mirar al futuro y darse cuenta que no puedo alcanzar lo que quiero. Entonces es como que hay un futuro cerrado porque no está la expectativa cubierta. Entonces me surge la angustia. Sí. Por ejemplo, ahí no me siento querido. El deseo es ser querido. Entonces, cuando hay alguien que se siente, que quien siente rechazo, se deprime, hagamos de cuenta. Sí. Es decir, está pensado sobre el futuro, sobre un futuro que puede estar abierto o cerrado, y en función de eso tengo expectativa o estoy deprimido, por ejemplo. Exacto. Y la angustia, ¿por qué siempre como que se instala en el pecho, ¿no? Porque uno dice, tengo una angustia, me siento alguna opresión, un presentimiento malo. Sí, todo eso es porque no está en nuestra mente, en realidad. Está en la mente. A ver, nuestra mente lo que hace es lanzar impulsos eléctricos. Sí. Es decir, un pensamiento es un impulso eléctrico. Sí. Entonces uno piensa algo y larga un impulso. Sí. Ese impulso es una orden, ese impulso eléctrico es una orden para el cuerpo. Y el cuerpo crea una sustancia química. Sí. ¿Vale? Sí. A medida que yo más pienso lo mismo, el impulso eléctrico predispone a que se cree o se forme o se genere una sustancia química determinada. Si yo pienso algo negativo, hagamos de cuenta, me siento triste porque estoy solo, hagamos de cuenta, o no tengo dinero, lo que fuere, que son cosas de la soledad y la escasez, son dos temas muy cruciales para mucha gente. Entonces, lo que pasa es que la sustancia química del cuerpo es de miedo, de inseguridad, es una sustancia química. Sí. Entonces, no tiene, por ejemplo, serotonina. Sí, claro. Ausente serotonina. Entonces el cuerpo empieza... La hormona del placer. La hormona del placer, de la felicidad, del amor. Bueno, cuando sucede eso, el cuerpo tiene una sustancia química, por ejemplo, la adrenalina, que le da miedo. Le da miedo. Bueno, que es necesario entonces también a cuando veces, yo después voy a los cursos de liderazgo o me leo un libro de autoayuda y toda esa historia, la gente empieza a entusiasmarse así como el Chavo del 8. Sí. Esto me pasa a mí, entonces, esto me pasa a mí. Lo que sucede en ese momento es que empieza a pensar positivo. Sí. Ahí es el momento donde empieza el liderazgo en realidad. Claro. ¿Sabes cuándo? Cuando yo le pongo a mi mente un pensamiento nuevo, crea un impulso eléctrico diferente, genera una sustancia química diferente a la acostumbrada, y ahí viene el problema del saboteo o el auto boicot. Claro. Que es cuando el cuerpo le dice, porque el cuerpo tiene memoria, y le dice a la mente, señora mente,
esa no es la sustancia química que yo recibo todo el tiempo, porque uno está adicto emocionalmente. Claro, hay una adicción. Hay una también adicción del emocional cuerpo. que surge por el pensamiento. Entonces, Mirá el pensamiento larga una sustancia, larga Sí. un impulso eléctrico Sí. que crea una sustancia química en el cuerpo. Es una droga. Sí. Entonces, O sea que los malos pensamientos también son cree adictivos. que son adictivos. Mirá Entonces, vos. de hecho, hay un autor que se llama Swami Simananda, que es una fórmula que dice que un pensamiento negativo crea una acción repetida crea un hábito. No un pensamiento negativo, un pensamiento crea una acción. Una acción crea un hábito, y un hábito que se repite crea un carácter, y eso crea un destino determinado. Dicho de otra manera, si yo pienso algo negativo, con mucha repetitividad, voy a crear el hábito de quejarme todo el tiempo. Sí. La acción sería quejarme. Pienso negativo, me quejo. Cuando me quejo repetitivamente, creo un hábito de quejarme. Y cuando repito el hábito, se convierte en algo fijo en mí, se llama carácter. Carácter. Un carácter Ya pesimista. es la conducta. Ya Claro, es una conducta, un carácter, ¿no? ¿Qué es el carácter? Un aprendizaje que tengo en el entorno. Sí, sí. Por tanto, si mi aprendizaje es, mi vida no sirve para nada porque no puedo confiar en nadie, como dicen las mujeres, todos los hombres son Todos los iguales, hombres andan son deseando tener pareja, pero todos los hombres son iguales. ¿Ves? Claro. Ese tipo de configuración, Sí, sí, sí. el lenguaje está diciendo lo que siente internamente, pero hay un anhelo que es, quiero estar en pareja, por ejemplo, una mujer. Con alguien que no sea igual. Pero eso, claro, pero tú claro. no dices nada, todos los hombres son Sí, iguales. sí. Entonces hablan de que todos los hombres son iguales Sí. y de todo el pasado negativo, Claro. en vez de pensar en la esperanza hacia el futuro. Entonces, el pensamiento ¿Y sigue qué siendo el podemos hacer mismo. con el pasado? Porque el pasado también es Por eso, importante, hay ¿no? que ir hacia el pasado como peregrino, Sí. llegar al momento y aplicar una palabrita. Yo aplico dos palabritas. Una es acepto Sí. y la otra es doy gracias. Claro. ¿Sí? Hay que aceptar. O gracias. Por ejemplo, cuando yo llego al momento del pasado Sí. y me encuentro con eso que no me gusta, que me dolió, que me lastimó, lo que hago es decir, acepto que esto fue como fue. Entonces esa humildad del corazón abre nuevas puertas, porque el ego no nos permite avanzar. Sí, sí. Quiere tener control de las cosas. La gente vive queriendo controlar todo. Todo Sí, quiere sí. controlar. Tiene un miedo, quiere controlar. Y después, obviamente, los hijos, hagamos de cuenta, una persona adulta, ven los hijos y tienen miedo, entonces lo sobreprotege porque tiene miedo, no lo resuelve, le corta las alas. El chico no tiene herramientas para manejarse en un mundo tan convulsionado como el que estamos. Y después terminamos en la droga, terminamos en un montón de situaciones, porque hay una avidez de liderazgo, hay una avidez de autoconocimiento, de gobierno personal. Es un tema fundamental. Por tanto, lo primero que hay que hacer es mirar al pasado, aceptar las situaciones que vivimos y desde ahí agradecerlas, porque nosotros somos hoy el producto del pasado. Exacto. Y el futuro es el producto de lo que hoy somos. Por tanto, si lo que nosotros somos es el producto del pasado, pero no modificamos para el futuro, nuestro futuro va a ser el mismo, negativo. Exacto. También se habla de inclusive de la enfermedad, Fernando, no tenerla como algo, como no Fíjate, una amiga, es pero que es un una- antecedente importante. En cada Sí. enfermedad uno puede saber cuál es el motor que moviliza el cuerpo Sí. a tener una somatización. Sí. Por tanto, cada lugar del cuerpo es una señal de qué es lo que hay que trabajar. Sí, ¿Me explico? Por ejemplo, si te duele la espalda en parte baja, implica preocupación por el dinero. Si no la trabajamos, después te da un paro cardíaco. Sí. Porque el paro cardíaco tiene que ver con preocupación por el dinero. Ujú, O sí. te da ciática, preocupación por el dinero. Sí. Si te duele la cabeza, te está implicando que eres una persona que no se siente cómoda en el ambiente en el cual se mueve. Por eso a las mujeres le duele la cabeza cuando están por tener relación con el marido, no se sienten cómodas con el Tan marido. contenta con el Siempre duele la marido. cabeza. Eso tiene que saberlo el marido. Bueno, para- así que yo para creo actuar que en lo que tiene que hacer el consecuencia, marido sí. es, antes de llegar a la casa, llamarla por teléfono a la señora y decirle, mi amor, aunque no sabes, tengo un regalito para ti, Ceci, te compré una aspirina para no te duele la cabeza esta noche. No, otro regalo más lindo. No, estoy Fernando, bromeando. claro, para- Yo lo que creo que Está bien. cada somatización tiene que ver con una relación con algo que no estoy resolviendo Exacto. todo el tiempo. Los dientes tienen que ver con las indecisiones, la tos tiene que ver con que no le estoy diciendo al mundo las cosas que quiero decirle, no me estoy expresando. Con cada lugar del cuerpo tenemos, si te duele el oído, hay algo que no quiero escuchar, si es izquierdo tiene que ver con lo femenino, si es derecho tiene que ver con lo masculino. Sí. Está toda la información. Toda la Entonces, el poder ir hacia atrás y hacer aceptaciones, reconocer que hay cosas que no las podemos manejar. Este es un tema fundamental. Por ejemplo, lo que se llama el FODA, que es Sí. fortaleza, oportunidades, deberes y amenazas. Yo le agrego una L, FODAL. Sí. Esa L
es la ley de limitación. Sí. Entonces yo puedo hacer un análisis de mi caso puntual, de cuáles son mis fortalezas. Yo le pregunto a la gente, ¿cuáles son las fortalezas que hagan en este momento Sí. en su casa? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis virtudes, mis talentos? Sí, ¿Cuáles sí. son? No las conoce. Bueno, Entonces cuando trabajamos en liderazgo, mucha gente dice, no sé cuál es mi talento. así. ¿Me explico? Sí. Mis debilidades tampoco las reconoce, tal vez muy pocas. Entonces, si yo no reconozco mis fortalezas y mis debilidades, bueno, tengo las oportunidades, las amenazas, que simplemente no las puedo manejar. Las que puedo manejar son mis fortalezas y mis debilidades, pero las amenazas son siempre variables y como las oportunidades. Si yo estoy pesimista y tengo una gran oportunidad, no, soy ciego, no la puedo ver, No la que veo. pasa volando. Nos pasa, ¿eh? Fernando, muchísimas gracias. Siempre es un placer tan grande hablar Gracias, con gracias, vos. mío Y también. bueno, yo espero que, bueno, no espero que se te suspenda algún evento, ¿no? Pero, Que no. por favor, no. Pero que yo Estando digo en que algún día Argentina. tengas, no, que algún día tengas un descanso, unas vacaciones. Las tengo, entonces es que ven- yo estoy en vacaciones y vos permanentemente. venga aquí para que venga. Cuando quieras, cuando Bueno, quieras, estoy aquí. Fernando, bueno, vamos a despedirnos y nos vas a contar antes lo que se trata esta. Porque vos, aparte de todo, sos un gran creativo, ¿no es cierto? Y sos un compositor de música también. Es más, te vamos a encargar que yo ya decía, esa música sería muy linda para el programa, pero vos sí, no te vas hago- a hacer una, porque pero ya nos te dices hago que una versión, te hago una versión. Hacenos una. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y nos despedimos con este tema Con el musical tema que se musical. llama El tema se llama Solo comienzo a volar, Solo que es comienzo. una relación que hicimos, fue un trabajo importantísimo que hicimos con una poeta que admiro muchísimo, Sí. que se llama Miriam Carrizo, es una Sí. poeta jujeña que aún no conozco personalmente y que me pudo mandar el poema grabado. En realidad el poema es mucho más largo, solo Sí. que yo solamente traje un pedacito, pedacito. del poema y lo pude incorporar en un tema musical y quedó precioso. Bien. Vamos, Así que, gracias Ahora Fernando eso, el por videoclip del videoclip, el videoclip que me del fascinó. tema musical, que Sí. son todos prácticamente imitaciones de nuestro norte salteño. Listo, sobre Norte. todo. Vamos a escuchar y gracias por este regalo de esta música. Y era sorpresa para vos, pero Sí, yo, fue una yo la sorpresa, vi te agradezco, y de digo, verdad. qué lindo esto, Gracias, tenemos gracias, que gracias. darlo a conocer. Muy amable. Que ya está, ya la gente está instalado esto, ¿no? En las redes sociales, pero también a través de la Gracias, de la gracias, de TV verdad que es un pública. honor. Muy amable. Bueno, vamos a la música y después vamos a una pausa y volvemos ya con la doctora Cristina Sánchez Wilde. Cuando la gente viaja por el mundo, yo cruzo una calle repetida, me llevo junto a mí y el mundo me recorre.
Me atreví al amor, no importaba la caída, yo descubrí las alas. El sol muy arriba me desnuda y es de noche cuando comienzo a volar. Las obras que hicimos y las que estamos haciendo en Rosario de la Frontera son obra de todos. Construimos 532 viviendas y 252 soluciones habitacionales. Sumamos 2 nuevos puestos sanitarios, ampliamos el Hospital Melchora Cornejo y refaccionamos el Centro de Salud Ramón Abdala de Rosario de la Frontera. Finalizamos el edificio de la terminal de ómnibus. Creamos un nuevo edificio municipal y una fiscalía penal para que tengas un mejor servicio. El Centro de Desarrollo Infantil y Jardín Maternal ya es un hecho y continuamos con las obras del colegio secundario número 5223 en El Portero. Refaccionamos el Teatro Municipal y estamos finalizando la puesta en valor del Hotel Termas. El sistema de emergencias 911 sigue sumando tranquilidad y seguridad para todos. Estamos ampliando el suministro de energía eléctrica para Bellavista y son muchas las obras que aún seguimos sumando. Obras para que vivas mejor. Gobierno de la provincia de Salta. Hasta el 31 de julio podés sumarte al plan de regularización de la Municipalidad de Salta, ahorrando hasta el 70% de los intereses de tus deudas. Podés hacerlo de contado, con efectivo o tarjeta y a través de un plan de pago hasta en 12 cuotas. Salta, tu ciudad. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Óptica Darwich Lens, armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Inglés en Easycana. Todas las edades, planes familiares, pruebas de nivelación, centro examinador de la Universidad de Michigan, ECCE, ECPE, trámites de visa a Estados Unidos, preparación TOEFL, laboratorio tecnológico, biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865, teléfono 431-4040, www.easycana.org.ar. English at Easycana. Just enjoy it. Campaña Brigada Abrigo.
La Fundación Santa Clara te invita a ayudar a personas en situación de calle. Entregaremos prendas de abrigo 2 noches por semana. Las donaciones se pueden acercar a Leguizamón 363 o a Pasaje Ruiz de los Llanos 1309. Para más información, comunícate al 3875 83 31 32 o al 3875 89 73 50. ¡Súmate! Arriba. Bueno, seguimos aquí en Gente en Casa y tenemos una visita de lujo, la doctora Cristina Sánchez Wilde, que bueno, realmente es un placer, Cristina, que estés con nosotros para que hablemos sobre todo lo que es la prevención para las mujeres. ¿Cómo estás, Cris? Bueno, muy bien, muy contenta de estar acá, siempre es un gusto estar como en casa. Como en casa, ¿no? Sí, realmente, y aparte estando con gente muy querida, uno siempre se siente como que estuviese en su casa, ¿no? Que es lo que nos pasa con vos, Cris. Bueno, Cristina, contanos un poquito, todo lo que hay que, cómo empezar a prevenir, ¿no es cierto? A partir de qué edad hay que hacerse estudios, cómo previene la mujer enfermedades, por ejemplo, puede prevenir un cáncer, por ejemplo, ¿no? Exacto, bueno, la prevención se puede enfocar desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, la prevención oncológica. Sí. Los cánceres de distintas partes del aparato genital suelen aparecer a distintas edades. Ajá. Generalmente el cáncer de cuello, por ejemplo, es un cáncer de mujeres jóvenes, de mujeres en edad reproductiva, y es un cáncer vinculado al virus del HPV en un 95% de los casos. Actualmente hay 2 tipos de prevención. La prevención primaria, que es la vacuna, vacuna contra el HPV. Actualmente la que se utiliza es la cuatrivalente para los virus 16, 18, 6 y 11, y que se coloca en las niñas y niños de 11 años actualmente. Por eso hay que aclarar, importante aclarar, y niños también, niños porque también. El papiloma humano. Exacto, también lo tienen los varones. Lo tienen los varones, Sí. y también puede provocar en ellos otros tipos de cánceres. Otro tipo. Cánceres de la cavidad oral, cáncer de pene, cáncer de ano, no en la misma incidencia o frecuencia que en la mujer, pero sí son cánceres importantes en el sexo masculino. Por ahí está medio resistida la vacuna, ¿no? Sí, cada vez yo creo que ¿Por es qué? menos. ¿Qué provoca esa resistencia, Cristina? Es una vacuna que originalmente tuvo como una mala prensa, creo yo, porque se vinculó a algunas enfermedades autoinmunes, que en realidad las enfermedades autoinmunes a veces se pueden desatar por distintas causas, entre ellas la vacuna, que puede ser esta vacuna o cualquier vacuna. Puede una vacuna puede causar. Exacto. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que produce parálisis de los músculos respiratorios y demás, puede ser desencadenado a veces por un fenómeno inmunológico que lo puede desencadenar una vacuna o una comida o la picadura de un... O sea, es algo inherente a la inmunología individual de la persona y no al agente externo que lo provoca. Entonces, hubo algunos casos de este tipo, convulsiones, etcétera, referidos a la vacuna. En los principios de la colocación, esta vacuna ya en la Argentina está desde el 2011, con las nenitas que nacieron en el 2000, comenzaron en el 2011 la vacunación. Y hasta ahora no ha habido eventos graves ni eventos mortales con la vacuna. Y ya se han colocado, pero millones de dosis. Así que es una vacuna segura. Y bueno... previene el cáncer de cuello del útero en forma primaria en un 95% de los casos, porque hay en realidad una gran cantidad de virus y cofactores que también tienen que ver, pero en un 95%, 90% se puede decir que lo previene primariamente la vacuna. Perfecto. La prevención secundaria es con el Papa Nicolau y la colposcopía. Muchas mamás me preguntan, ¿a qué edad mi hijita se tiene que hacer el primer Papa Nicolau? En realidad a muchos dicen que a los 2 años o al año, indistintamente, de iniciadas las relaciones. Así que no hay una edad para comenzar. Si uno comenzó a los 14, muy precozmente, a los 16 por lo menos, ya se tiene que hacer el primer Papa Nicolau. Si comenzó a los 25, a los 26 o 27 ya se tiene que hacer el primer Papa Nicolau. Es decir, no está vinculado tanto a la edad en sí, sino al inicio de las relaciones. ¿Y hasta cuándo?
Bueno, más o menos se dice que el PAP, como decíamos, que el cáncer es de mujeres jóvenes en edad reproductiva hasta los 65, o algunos dicen que hasta los 70, se tiene que hacer el Papa Nicolau. Después ya no tiene mucho sentido hacerlo, porque es muy, muy raro que aparezca un cáncer de cuello después de esa edad. Después de los 70 años. Después de los 70 años. Es un cáncer prevalente en mujeres jóvenes en edad reproductiva. Sí, el cáncer, por ejemplo, de endometrio, es un cáncer de mujeres mayores, que se lo espera. Siempre hay excepciones, porque me van a decir sí, pero yo conozco una chica de 40 años que tuvo cáncer. Claro, siempre hay alguna excepción, en la naturaleza. Pero en general se lo ve después de los 60 años. El cáncer de endometrio está muy relacionado con los antecedentes personales de la paciente, sobre todo si tiene obesidad, si tiene hipertensión, si tiene diabetes. Esas son las pacientes que más estrictamente se tienen que controlar. ¿Y qué es lo que hay que controlar? El grosor del endometrio. Se lo puede hacer sencillamente con una ecografía transvaginal que nos mide el endometrio. Cuando ese endometrio, en las mujeres que ya han dejado de menstruar, tienen 5 milímetros o más, hay que investigar qué hay en ese endometrio. Puede haber, no necesariamente un cáncer, pero puede haber una patología que de momento es benigna, pero que con el futuro nos pueda llevar a un cáncer, por ejemplo, una hiperplasia de endometrio. Entonces, la paciente que tiene el endometrio más grueso, que ya es menopáusica, ¿no? Y tiene un endometrio grueso, hay que hacerle o una esteroscopía o un legrado de biopsia para ver qué hay en ese endometrio. Eso como sería como prevención. Como prevención. La ecografía transvaginal, mujeres menopáusicas y especialmente las mayores de 60 años, que es donde hay más incidencia de cáncer. ¿Y da algún síntoma? No, generalmente debuta con una metrorragia, es decir, con un sangrado. Es decir, una persona que ya hace varios años que no menstruaba y de pronto un sangrado. Bueno, no todo sangrado de la posmenopausia es un cáncer, pero hay que pensarlo primero, digamos, hay que asustarse un poquito, entonces ir al ginecólogo y ahí se hacen las averiguaciones correspondientes. Bien, vos decís hay que asustarse un poquito, y lo que ustedes siempre dicen, ¿no? No hay que preocuparse, sino ocuparse. Claro, pero el hecho de tener un llamadito de atención, ir, y eso puede ser que, bueno, todo tiene una solución, ¿no es cierto? El cáncer de endometrio es uno de los cánceres con mejor pronóstico. O sea, existen distintos tipos de cáncer, pero el cáncer de endometrio más frecuente tiene generalmente altas chances de curarse. Así que por eso hay que ocuparse. Hay que ocuparse y ir al médico, ¿no es cierto? Al ginecólogo, ¿no? Exactamente, tiene altas chances de curarse. Así es. ¿Y el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama, tendríamos que decir que en realidad es una enfermedad sistémica. Porque es una enfermedad que puede tomar sistémica, que puede comprometer cualquier parte del organismo. No así el de endometrio. No así generalmente el de endometrio puede dar metástasis y demás, pero es como más tardío, es como que uno se dejó mucho estar por ahí. Generalmente tiene más un componente loco regional, lo mismo que el cáncer de cuello, es más loco regional, primero va a invadir el cuello, la pelvis, las cosas, los órganos, que hay en la pelvis, la vejiga, el recto. En cambio el cáncer de mama muchas veces puede comprometer directamente, dar metástasis a distancia, y comprometer los ganglios homolaterales de la mama donde se encuentra. Entonces se considera que el cáncer es una enfermedad sistémica y anatomopatológicamente, si bien hay algunos que son más frecuentes, hay una enorme variedad de cánceres de mama. La prevención por excelencia es la mamografía, que hasta hace unos años se decía que a partir de los 50 años hay que hacerse una por año. Ahora se ha adelantado un poquito porque se ha visto que ha aumentado mucho la incidencia de cáncer de mama en personas más jóvenes, menores de 50. Entonces a partir de los 40, la mamografía todos los años, todas las mujeres. Aquellas mujeres que tengan antecedentes directos son madre o hermana. Por ahí hay pacientes que se asustan porque tienen una tía, una bisabuela, algo. No. Y la abuela tampoco. La abuela tampoco, es madre o hermanas. Esas pacientes más o menos desde
desde los 30 o desde los 35 años ya tienen que empezar con los controles. Porque en algunos casos el componente familiar, heredo familiar, puede ser importante en algunos cánceres de mama y también en algunos cánceres de ovario. El cáncer de ovario es mucho menos frecuente dentro de los cánceres ginecológicos y como el ovario es un órgano pluripotencial, es decir, que tiene la capacidad de generar muchos tejidos. Si agarramos un libro y vemos la clasificación de cáncer de ovario, es una lista interminable de cánceres que puede tener el ovario y que se puede presentar en niñas, en adolescentes y también se puede presentar, es decir, en los dos extremos de la vida, en personas, en mujeres grandes, en mujeres de más de 60 años, por ejemplo. El cáncer de ovario es un cáncer que tiene la particularidad muchas veces de crecer mucho sin dar síntomas. Entonces, generalmente, cuando uno lo diagnostica, ya está muy avanzado. La mayoría de los cánceres se diagnostican en estadio 3 o 4 de los cánceres de ovario. Y no tiene, como la mama o como el cuello, un estudio de screening, es decir, no tenemos algo como la mamografía o el PAP, es decir, que se pueda hacer a toda la población y que podamos detectar tempranamente, porque la capacidad de reproducirse del ovario es tan intensa, tan rápida, que a lo mejor yo hago una ecografía hoy y a los 3 meses me hago otra, y si no tiene síntomas no la hago, pero ya a los 3 meses puede estar apareciendo un cáncer de ovario. Es decir, tiene un comportamiento mucho más errático y mucho más impredecible, por eso el cáncer de ovario sería el único que no tiene un screening de prevención dentro de la ginecología. Pero, por ejemplo, ¿hay algún síntoma o algún síntoma que te diga que tengo que hacerme un estudio? Porque vos me decís que eso puede darse en gente joven también. En gente joven. Bueno, generalmente los síntomas que suele dar el cáncer de ovario, es crecimiento del abdomen, ascitis, es decir, acumulación de líquido dentro del abdomen, síntomas vinculados con ese crecimiento abdominal, que es náuseas, vómitos, alteraciones del ritmo de evacuación, etcétera. Pero generalmente cuando eso aparece suele ser que ya está avanzado, como te decía. La mayoría de los cánceres de ovario se detectan en un estadio 3. A veces los cánceres que se detectan temprano es un poco una casualidad, que a lo mejor uno fue al ginecólogo por otra cosa y de pronto, hagamos una ecografía y aparece a lo mejor un quiste sospechoso, raro, y que al estudiarlo es un cáncer de ovario. Y si es una mujer joven por ahí y lo detectamos en forma temprana, tenemos chances de hacer preservación de la fertilidad, por ejemplo. Claro. Pero generalmente los cánceres tempranos, la fertilidad. Los cánceres tempranos son más bien producto de un hallazgo, digamos, una casualidad que uno está estudiando a lo mejor otra cosa y se da con este cáncer. Bueno, pero lo importante es que la mujer vaya a su ginecólogo regularmente, o sea, tenga un ginecólogo. Lo importante es que tenga un ginecólogo. Hay muchas estrategias. Yo tengo pacientes que van el día del cumpleaños a hacerse. Yo tengo una amiga que debe ser tu paciente, porque ella yo para mi cumpleaños me hago ese regalo. Exactamente, me hago el regalo de la prevención. O elegir a veces el cumpleaños de los hijos, o una fecha en especial para no olvidarse. Porque a veces uno piensa que vine el año pasado y a lo mejor no vine el año pasado, fue hace 1 año y medio o hace 2, que no me hago el control, uno por ahí pierde la cuenta. Entonces, tomando a veces una referencia, uno no se olvida de hacerse todos los años el control. Exactamente. ¿Y el control de qué edad empieza? En la niña, por ejemplo. Bueno, en la niña nosotros siempre hablamos de la edad ginecológica, que la edad ginecológica comienza con la menarca, es decir, con la primera menstruación. Pero un hito más importante que la primera menstruación, creo yo, es el inicio de las relaciones sexuales. Entonces, por ahí uno tuvo la menarca y si no tuvo novios, muchas veces no le presta atención a si los ciclos son irregulares, a si hay un dolor menstrual muy intenso. Uno generalmente no tiende a prestarle mucha atención. Pero el inicio de relaciones es como un hito. Ahí dice, tengo que ir al ginecólogo porque tengo que saber cómo cuidarme. Entonces es importante. Ahí comienza generalmente. Y es ahí cuando la niña pide ir al ginecólogo o va por su cuenta.
Generalmente antes es difícil, la mamá la quiere llevar, dice, no, ¿para qué? No, me da vergüenza. Claro, no, exacto. Pero el comienzo de las relaciones marca un hito importante en la historia ginecológica de la mujer, entonces generalmente ahí es cuando comienzan los controles. Claro, y la importancia que tiene, importante, ¿no? exacto, porque ahí hay otro enfoque de la prevención, que es la prevención en cuanto a evitar un embarazo no deseado e evitar enfermedades de transmisión sexual y de alguna manera preservar la fertilidad futura, porque si uno adquiere, por ejemplo, una enfermedad infectocontagiosa, como la clamidia o como la gonorrea, esto puede dejar secuelas en la fertilidad futura. Entonces, que eso no, también cuando uno es joven uno no piensa, piensa que algún día voy a querer tener un hijo, etcétera. Hay como una inmediatez de las cosas y bueno, pero el paciente no lo piensa, pero nosotros tenemos la obligación de pensar eso por el paciente y decírselo y asesorarlo. Claro, perfecto. Bueno, y entonces lo importante es que se vaya al ginecólogo. Lo importante es ir. Tomar la decisión, ir. Si uno, algunas niñitas irán con la mamá, a veces hay algunas que van solas, a veces van con la mamá dice, te la dejo a mi hijita y yo me retiro como para darles la libertad. Es importante eso, ¿no? Es importante para que no haya inhibiciones, no haya... Una niña sin su mamá habla con más tranquilidad. Claro, con más tranquilidad. Depende también de la confianza que le tenga, ¿no? Sí, también depende madre. de la confianza que tenga. Eso también yo creo que, ya que tocas este tema, el tema de la confianza que se le dé a los adolescentes, a los hijos, es importante, ¿no? Es muy importante, es muy, muy, muy importante. No cerrarle las puertas al diálogo. No cerrarle las puertas al diálogo, no encarar estas cosas como una lista de prohibiciones. Sí. Porque no hay nada más interesante que te prohíban algo para que lo quieras hacer. La resistencia. Así es, la resistencia, la rebeldía propia de la juventud. Así que bueno, es importante porque toda mamá ha sido joven también, ha sido adolescente. Yo muchas veces le digo a mis pacientes cuando ella me dice, pero no le vayas a decir nada a mi mamá, yo no le voy a decir nada, pero vos te crees que tu mamá no lo sabe. Claro. Las madres saben. Las madres saben, claro. Exactamente. Así que todas las mujeres hemos sido adolescentes, todos hemos vivido lo mismo que están viviendo ellas, entonces tenemos que entender. Si nos hemos tropezado y hemos metido la pata y hemos cometido errores, eso lo tenemos que capitalizar para transmitírselo a ellas, pero no solebrarse de una autoridad que lo sabe todo y yo te digo qué es lo que tenés que hacer, sino con la confianza de decirle, mirá, lo mejor es esto, por bien. Exacto, instarla a dialogar, a que cuente, darle confianza, a que no se encierre. A que si tiene algún problema lo diga para que veamos cómo buscar la solución. Eso es importante. Eso es fundamental, ¿no? El diálogo que se pueda tener con los hijos, los profesores también, ¿no es cierto? Tal cual. Por ejemplo, por ahí pueden detectar algo. Exacto. De los chicos. Sí, totalmente. Es importante, ¿no? Sí, así es. Bueno, y Cristina, vamos a hacer una síntesis de lo que hay que hacer para prevenir cáncer de útero y cáncer de mama, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, cuello de útero, perdón. Para el cáncer de cuello de útero, a partir de los 11 años la vacuna, que es gratuita. Sí. ¿Se pueden vacunar personas más grandes? Sí. Lo que pasa es que la vacuna es cara y las personas más grandes ya la tendrían que pagar. ¿Y hasta qué edad se puede vacunar? El consejo actual es hasta los 47 años, después no hay problema. Después, no es que no se pueda, se puede, pero hay dudas un poco en cuanto a la respuesta inmunológica, porque la inmunidad va envejeciendo con nosotros. Claro. Entonces, es realmente costo-beneficio, si realmente vale la pena gastar tanto y si realmente voy a tener una respuesta inmunitaria satisfactoria. Pero hasta los 47, puede. Está bien, mejor prevenir, también, ¿no es cierto? Exacto. Sí, la vacuna como prevención primaria, Papa Nicolau y colposcopía, desde 2 años de iniciadas las relaciones sexuales hasta los 65 o 70 años. También eso tiene que ver con los antecedentes. Si yo a los 65 años nunca tuve una alteración en el PAP, siempre me dio bien todo, lo puedo terminar ahí. Por ahí si tuve alguna cosita como un SIL de bajo grado, un SIL de alto grado, alguna intervención en el cuello, etcétera, lo puedo prolongar hasta los 70. Ecografía transvaginal para prevenir el cáncer de endometrio en las mujeres posmenopáusicas.
por lo menos una vez al año. Y para prevenir el cáncer de mama, desde los 40 años, mamografía una vez al año. Perfecto. Bueno, doctora Cristina Sánchez Wilde, muchas gracias. Vas a volver, por supuesto, porque tenemos muchas cosas más para hablar. Siempre hay muchísimas cosas para hablar. Sí, no solo prevención, sino hay tantas cosas que hablamos con vos, ¿no, Cristina? Que realmente es importantísimo cada vez que vos venís. La gente se entera y yo también me entero de un montón de cosas. Gracias, gracias Cristina y nos vemos prontito. Muchas gracias a vos. Bueno, y ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo sábado aquí en Gente en Casa. Chao. Abajo está el pecado, lo malo, lo perverso, todos verán de lado cuando tú estás abajo. Abajo, arriba, siempre para arriba, que nada pueda detener lo que tú quieras alcanzar, a nadie tienes que temer hasta la